Hola, buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, profe. Johan, ¿qué tal? Bien, por dicha. Bueno, genial, gracias a Dios. De dicha, ahí viene Jimmy, ya está Ashley. Ok. Bueno, vamos a arrancar primero con los temas administrativos, así como para darle un chance que la gente se conecte. Ya recibí las encuestas. Ganó el miércoles, estuvo apretada digamos, la votación. Entonces el miércoles es el día que abriríamos las sesiones presenciales. Yo tengo todavía que hacer todo el papeleo acá en el TEC, porque eso requiere, ¿verdad?, una serie de permisos. Entonces, yo esperaría hacerlo de hoy en 8, arrancar con la primera, pero bueno, vamos a ver cómo se mueve todo el papeleo y demás. De nuevo les recuerdo, ¿verdad?, que la asistencia no es obligatoria y que incluso capaz en estas primeras sesiones por ahí eh, tal vez no haga tanta falta, ¿verdad?, estar presencial, aunque yo creo que siempre hay una ventaja en el estar, digamos, en la clase, por la interacción va a ser más fluida entre ustedes y yo. Y la idea es que obviamente los que prefieran seguir en las sesiones de manera virtual, pues lo van a poder hacer sin ninguna complicación. Eh, Así que bueno, yo voy entonces, como les digo, a estar en el proceso de ver cómo activamos eso. Es probable que tengamos que hacer una lista de asistentes de antemano, ¿ok? Para que yo pueda permitirle la autorización a venir. Vamos a trabajar en el aula 316, que es el aula donde se realizan los consejos de escuela. Hay mucho espacio para separarse, así que todos vamos a estar, aunque vinieran los 8, que no creo que vengan los 8 que quieren participar, ¿verdad? Pues igual cabemos todos y mi persona en la clase sin ningún problema, porque ahí se reúnen los consejos de escuela cuando tenemos la representación estudiantil ahí reunida, que son 8 exactamente, entran sin ningún problema, todos bien espaciados, más el director adelante. Y bueno, yo les estaría informando cómo lo vamos a hacer. Quisiera que para esas fechas también ya estemos un poquito avanzados con el tutorial de LT Spice, entonces ya el asistente se va a estar comunicando con ustedes, les va a decir cuál fue el día que ganó para la clase inicial de tutoría. Esta clase va a ser grabada en YouTube, así que si ustedes no pueden asistir, no se preocupen. Y la idea es que después vamos a ir subiendo algunos tutoriales extra para ayudarles más con la herramienta. Y aquí también es donde las sesiones presenciales nos pueden ayudar, porque para mí es más fácil, ¿verdad? Si ustedes traen una computadora, digamos, o si yo mostrarles en mi computadora algunos trucos que a veces, ¿verdad? Había remota, cuesta un poquillo enseñar. Y bueno, recordemos que la idea del DSPICE es que nos sirva como una herramienta, primero para probar tareas extra que les pueden dar puntajes extra en el curso, para el proyecto final, y también van a ver que sirve como una buena herramienta para verificar los ejercicios. ¿Cómo vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un ejemplo relativamente pausado de cómo hacer unos cálculos numéricos de polarización para unas especificaciones fundamentales de un amplificador emisor común. Y luego vamos a ver el ejemplo en simulación. Y capaz que para algunos de ustedes va a quedar todavía, va a ser medio extraño eso. Denme un momento que me tengo que cambiar de red porque la red esta me está fallando. Si me corto, me esperan un momento. A ver si, creo que ahí pasó, no se cortó. Ok. Y ya la semana que viene vamos a hacer otro ejercicio, también a mano, y lo vamos a verificar en simulación, pero ya utilizando un transistor MOSFET, un proceso MOSFET. Entonces, la idea es que estos dos ejercicios yo los quiero hacer con calma, con ustedes presentes, para que saquen las dudas que tienen ya, digamos, para entonces ya deberían haber por lo menos de hoy en 8. Bueno, creo que no, porque sería el viernes que haría el ejercicio. Pero bueno, si no, por lo menos para que ustedes ya tengan alguna idea de cómo utilizar el T-Spice, luego con el tutorial lo refuerzan. Yo les voy a subir el circuito resuelto en el T-Spice para que ustedes lo puedan utilizar como base para otros circuitos. Entonces la idea es poco a poco irnos metiendo en este tema. Bueno, vamos a continuar con la topología de emisor común. Esta topología en realidad yo sé que ustedes ya la conocen porque es la topología con que se cierra el curso anterior, que es elementos activos, pero yo sé que elementos activos es un curso muy saturado, igual que este. Tiene muchos temas, arranca desde un nivel muy fundamental, la física del semiconductor, y comprendo que hay cosas que al final pues
quedan ahí colgando. Entonces vamos a hacerlo con calma. Esta primera iteración con el emisor común y el fuente común. Van a ver que después vamos a poder aprovechar todo esto que vamos a hacer de manera pausada para otras aplicaciones, digamos, otras configuraciones. La idea es que vayamos ganando velocidad y sobre todo confianza. Yo lo que necesito es que ustedes le pierdan el miedo a los circuitos. Yo sé que esa es una cuestión que es difícil. Yo me acuerdo cuando estaba llevando mis primeros cursos, ¿verdad? Que para mí ver un dispositivo con 3 patas era incomprensible. No podía entender cómo funcionaba un dispositivo con 3 patas. Porque yo lo que entendía era la ley de Ohm y para de contarme, ¿no? Entonces, yo sé que va a haber, ¿verdad?, un proceso que todavía ustedes están madurando de lo que significa tener un dispositivo con 3 terminales. Y bueno, la idea es que ustedes se vayan soltando y ganando confianza y que lleguen a tener un dominio fundamental de estas estructuras, no que sean expertos, pero que por lo menos no tengan miedo cuando haya un circuito con transistores por ahí. Tengan la relativa confianza para decirse, bueno, capaz que no lo entiendo del todo, pero tengo una idea de lo que hace. De hecho, ahora después, capaz del recreo, les voy a mostrar un circuito que es el último que les muestro en las últimas diapositivas, cuando estamos ya terminando el curso. Es un operacional y hay gente que se me asusta, ¿verdad? De hecho, yo no sé por qué no lo tengo en la primera, lo tenía que tener que acá. Y yo les aseguro, ¿verdad?, que cuando lleguemos a ese nivel del curso, si estas cositas fundamentales las dominamos, vamos a ver que en realidad entender cómo funciona ese circuito que les muestro ahí, que tiene como 30 y pico de transistores, en realidad se puede reducir a las estructuras que vamos a ver ahora, a principio de semestre. ¿Ok? Entonces, ahí vamos poco a poco. La idea es que ustedes se me vayan soltando. Y el Spice, el LT Spice, el simulador, es una herramienta muy útil para precisamente ir entendiendo, ir ganando confianza y irse solidificando en este tema. Muy bien, entonces, la semana pasada hablamos un poquito de lo que eran las topologías de amplificación con transistor BJT. Y definimos, ¿verdad?, que en realidad solo existen 4 topologías posibles en términos de las tensiones de entrada o salida, ¿verdad? Que son esas 4 que tenemos aquí. Con esos 4 tipos de conexión, entrada-salida, yo genero 3 circuitos fundamentales. Estos 3 circuitos fundamentales son la base de cualquier circuito que existe analógico. ¿Ok? De hecho, por ahí vamos a hacer una pequeña desviación como a mitad de semestre para ver un circuito que se conoce como el copiador de corriente, que se utiliza para polarización, para ayudar a generar las tensiones de polarización en los sistemas integrados, pero luego vamos a ver que en realidad esa es solo una variación, ese circuito es solo una variación del emisor común. Ahora la verdad no es más que una variación del emisor común, o del emisor, o del fuente común, en el caso del MOSFET. Y bueno, eso digamos, nos debería, digamos, darnos entonces la idea de que si entendemos estas 3 configuraciones de manera fundamental, la mitad del curso está ganado. ¿Ok? Y yo espero que ustedes, pues, todos ganen el curso. Y para eso necesito que se me vayan soltando en estas topologías. Bueno, aquí tenemos la topología emisor común desde la perspectiva más sencilla, ¿ok?, que uno puede imaginar para este circuito. Noten que yo de alguna manera tengo que suponer que este Vin, ¿ok?, incluye en realidad una fuente de señal y una fuente de polarización CC, que no está puesta aquí de manera explícita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que VB, por lo menos, en este caso vamos a tener una tensión base emisor, ¿verdad? Sabemos que ese V base emisor tiene que ser mayor o igual que 0.7 o 0.8 voltios, ¿verdad?, dependiendo de la capacidad del transistor. O sea, eso es inevitable, ¿verdad? Entonces, esa tensión base emisor, pues tiene que sumar tanto la señal corriente alterna que queremos amplificar y un componente, ¿verdad?, en CC. Y de hecho, lo que hemos visto por encima, ¿verdad?, de estructuras de polarización, son las que me proveen este VI, ¿verdad?, necesario. Este VI, vamos a ponerle mayúscula para identificarlo.
del VIN minúscula que está acá. ¿Ok? Pero cuando lo vamos a analizar, vamos a simplificarlo para no andar jalando ese montón de resistencias, ¿verdad? Que andan por ahí. Es más, ustedes van a ver que normalmente, incluso ni esto se pone, ¿verdad? Van a ver que normalmente lo único que vamos a hacer es indicar aquí VIN a la izquierda, en el puerto izquierda, indicando que hay una tensión de entrada, una fuente de entrada, ¿verdad? Afectando ese circuito. Entonces, fíjense que aquí estamos haciendo una mezcla de estas dos topologías, ¿verdad? Esta de acá y de esta de acá. Estamos entrando por la base y estamos saliendo por el colector. Profe, disculpe, ¿puede repetir un poco la parte donde le puso una X grande encima a la fuente? ¿Por qué fue? Porque normalmente cuando nosotros veamos los circuitos, ok, Jimmy, muy buena pregunta. Para ahorrar tiempo, recuerda que los ingenieros somos vagos por definición, ok, queremos simplificarnos la vida. Generalmente yo voy a dibujar algo así. ¿Ok? Entonces es una convención que es necesario que ustedes se la aprendan, ¿verdad? Que dice que los puertos donde hay voltajes aplicados, como este que dice Wayne, que están a la izquierda, suponen que en realidad hay una fuente conectada. ¿Ok? Y, Entonces solamente se asume y por eso no se coloca. exacto, usted supone que ahí está. Ah, ok, profe. Es para no Perfecto, andarla gracias. dibujando. ¿Ok? Y a la derecha se supone que es una tensión que usted está midiendo. O sea, este V-out, acá no es que haya una fuente V-out, es que ahí usted está midiendo. Imagínense que ahí ponen un voltímetro. ¿Está bien? Entonces esa convención la vamos a seguir usando a lo largo del curso y de hecho, déjenme decirles, hay una página donde se explica esa convención, si la quieren repasar, en el Rasabi, pero no la tengo aquí apuntada. Que está, es la figura 510. Si quieren, revisen en el Rasabi la figura 510. Ahí explica esa convención, para aquello, para que la repasen. ¿Ok? Figura 510 del Rasabi. Ahí está explicada esa convención. Vean que incluso aquí la batería no la estamos poniendo. Fíjense que ya yo hice una especie de simplificación, porque en realidad lo formal es que yo debería poner acá, ¿verdad? Una batería BCC, ¿verdad? Pero yo me la volé y lo que dejé nada más fue esta conexión acá. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vean, pregunten todo, no tengan miedo. Esa es la idea. Bueno, ustedes ya hicieron este análisis en SEA, perdón, en activos. Vamos a hacerlo porque es muy rápido, ¿ok? Existe una manera de encontrar la ganancia en pequeña señal del amplificador emisor común, que es simplemente aplicar el modelo de pequeña señal del transistor, el modelo pi, que es este de acá. Simplificado, ¿verdad? Vean que en este caso estamos suponiendo que VA, la tensión de Early en este transistor, tiende a infinito porque no hay RO. Fíjese que no hay una resistencia entre el colector y el emisor del transistor. ¿Ok? Entonces vean que aquí lo que estoy es sustituyendo este transistor de acá, Q1, por su modelo de pequeña señal. Noten además que este VSC se me transforma en una tierra en corriente alterna. Entonces siempre conviene recordar que esta es una tierra en CA. Vean que estoy suponiendo que hay una fuente conectada en VIN y esta fuente, si ustedes notan, capaz que no la notan por la diapositiva, vean que ahora solo tiene un símbolo con una V minúscula, mientras que acá tenía una V mayúscula. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Por ser en pequeña señal, profe. Muy bien, exacto, porque solo estamos utilizando para el análisis esta fuentecita de acá, ¿no? La fuente en CC que hay aquí, estamos suponiendo que vale 0 voltios. Recuerden, estamos haciendo superposición, ¿no? Entonces ustedes pueden plantear acá, en este circuito, una LVK. ¿Ok? Una LVK, perdón, una LVK no. Ay. Perdonen. Una LSK, ¿verdad? Una ley de corrientes de Kirchhoff, en este nodo de acá.
¿Qué sería esta que estamos viendo acá, ¿verdad? Noten que lo que estoy diciendo es que la corriente que entra en el nodo tiene que ser igual a la corriente que sale. Ok, entonces, ¿cuál es la corriente que entra? Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta corriente está definida en términos de V-out y recuerden, ¿verdad? Que cuando yo pongo una tensión a la par de un nodo sin indicar polaridad, otra de las condiciones que está mencionada en esa figurita que ustedes van a revisar, quiere dar a entender que yo tengo en realidad mi tensión referida a una tierra. Recuerden eso siempre, ¿no? Entonces, esta V-out minúscula está referida a una tierra, pero por, de nuevo, ¿verdad? Efectos de simplificar los dibujos y no andar cargando tantas cosas, esto da a entender que esa tensión pues simplemente está referida a tierra y que este es un nodo más positivo, ¿verdad? Aunque es una tensión en CA. Bueno, entonces es claro que la corriente que va por esta resistencia es igual a menos V-out sobre RC, ¿verdad? Porque la definición de V-out es positiva acá. Por lo tanto, en realidad, por ley de Ohm, ¿verdad? La corriente, como yo la definí arbitrariamente como subiendo hacia el nodo, tiene que ser igual a este término que está acá. Esta corriente que está entrando acá tiene que ser igual a la corriente que sale. Y la corriente que sale está dada por esta fuente de corriente dependiente que vale Gm por Vp. Entonces, esta más, si lo quieren ver más claro, definamos esta como I1 y esta como I2. Lo que yo estoy diciendo es que I1 tiene que ser igual a I2. Y luego sustituyo. Y luego acá estoy haciendo una sustitución. Aquí ustedes, pues es obvio, ¿verdad? Que esta fuente Vin que está acá está en paralelo con la caída de tensión en RP. Profe, disculpe, ahí se le pegó y no se le Sí. escucharon como, no sé, 30 segundos por ahí. Ok, perdonen. Una vez que tenemos esta igualdad, nos queda esta variable de acá, Vp. Noten que Vp está definida siempre sobre Rp con esta polaridad, y esto está definido así en el modelo. Este Vp está en paralelo con Vin, recordando que Vin tiene esta polaridad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por eso yo puedo sustituir Vp por Vin, ¿no? Si lo quieren ver más formal, Vin en este circuito es igual a Vp. Puesto que hemos definido que la ganancia es igual a la tensión de salida dividido entre la tensión de entrada en corriente alterna, simplemente reacomodando esto, ¿verdad? Encontramos que la ganancia en este circuito es igual a menos Gm por Rc, donde Gm es la transconductancia del transistor, ¿recuerden? Muy bien, esto, como les digo, es repaso, pero no quiero que ustedes se sientan tranquilos y que vayamos levantando un poquito, poco a poco, ¿verdad? Recordando lo que vimos en activos. Este circuito, lo primero que me dice es algo muy interesante, ¿verdad? Me está diciendo que en esta topología, y vamos a borrar toda esta basura que puse por acá. Eso es algo que nos va a ayudar mucho para los análisis rápidos, ¿verdad? Ok. Más fácil esto, ¿verdad? Perdón. Esta topología lo que me está diciendo es lo siguiente, que cuando este nodo aumenta en tensión, o sea, cuando la base se mueve arriba en tensión, el colector se mueve hacia abajo. O sea, hay una inversión de 180 grados en el circuito. O sea, de hecho, este circuito es un inversor fundamental y se utilizaba antes para construir inversores digitales. Ahora fue sustituido por los inversores CMOS, ¿verdad? Pero en principio es el mismo tipo de funcionamiento y de hecho el inversor CMOS, vamos a ver un poco más adelante, no deja de ser en realidad un common source, un fuente común. Entonces este circuito ya tiene una característica intrínseca, el emisor común. Hay una inversión inherente en los voltajes. O sea, si Vin crece, Vout tiene que decrecer. Y esto es algo que conviene recordarlo intuitivamente, guárdenlo, anótenlo por ahí, lo anotan en la punta del cuaderno, ¿verdad? En un emisor común, si la tensión en la base sube, la tensión en el colector baja.
No queda otra, porque es un circuito inversor. ¿Ok? Tiene una ganancia negativa. Bueno, existe una manera alternativa de probar la ganancia para este circuito. Y es una manera que en realidad el Razavi la explica por ahí en una página, si no me equivoco, creo que es la página, vamos a ver, ya les digo cuál la página es. La página 204 de la segunda edición. Hay una explicación alternativa, página 204 del Razavi. Pero él no la demuestra, entonces la vamos a demostrar porque en realidad esa definición alternativa simplificada es en general la más práctica de todas. Y esta funciona para cualquier tipo de circuito de configuración, emisor común y también common source. Y yo les sugiero que la anoten y la pongan por ahí, la guarden como en un formulario y que la aprendan de hecho de manera intuitiva, porque dentro de unos 3 o 4 años, cuando ustedes estén haciendo la entrevista en Intel o en Hewlett Packard o en Teradyne para entrar a trabajar como diseñadores de circuitos, es muy probable que se les haya olvidado el modelo pequeña señal. Es natural. Ustedes van a ver tanta materia de aquí a allá que si se les olvida el modelo pequeña señal, miren, es justificable. Pero la regla intuitiva no se olvida. Así que para una entrevista esta regla es pegue, porque les ayuda a ustedes siempre a incluso definir cómo funciona un inversor. Bueno, pero perdón, vamos a ver nada más el caso para el MOSFET. Es exactamente lo mismo que para el BJT. No vamos a probarlo porque vean que el circuito, a la hora de la verdad, en el nodo de salida es exactamente igual que en este circuito. O sea, las ecuaciones son las mismas. Lo único que cambia son los nombres de las variables, ¿verdad? Entonces, rápidamente, ¿verdad? Se puede comprobar que si lambda es igual a 0, ¿verdad? La ganancia del circuito es igual a menos m por RD, igual que en el emisor común. Y de hecho, si ustedes agarran un JFET y lo ponen ahí, van a tener la misma ganancia. ¿Ok? La ganancia con un amplificador fuente común JFET es igual a menos m por la resistencia de drain del JFET. También. No va a cambiar. Eso es una característica fundamental de la topología emisor común, fuente común. Esto que tiene acá, ustedes que tienen acá es GM, ¿verdad? No se preocupen por esa raíz. Ustedes ya saben que esto es la transconductancia de un transistor MOSFET. Vean que el símbolo menos sigue ahí. De nuevo, si VIN aumenta, o sea, sube en tensión, se acerca a VCC o a VDD, significa que VOUT tiene que bajar. ¿Ok? Esa es regla 1 empírica para recordar, para una entrevista. Así de una vez es muy fácil. Si ustedes les dan un circuito bien extraño, ¿verdad? Es más, ustedes les pueden dar un circuito por decirles algo, les voy a dejar alguna cosa que se me ocurre. Les dan un circuito así. Acá le ponen un transistor de carga. Y acá digamos que tienen un transistor conectado como diodo y tienen una bobina. Y ustedes empiezan a asustar. Pucha, chacón, ¿usted qué me va a matar usted? Y yo les digo, si este amplificador tiene ganancia positiva o negativa, no se tienen que preocupar ni por esto que está aquí arriba, ni por esto que está aquí abajo. Lo único que tienen que tener bien seguro es dónde está el drain y el source del transistor al que le están aplicando VIN. Y si este circuito tiene el VIN en el gate y están saliendo por el drain del transistor, ustedes saben que este circuito es inversor. Listo, no tienen que hacer ni, ya saben que ese circuito va a ganar menos algo. No saben todavía cuánto menos, pero va a ganar menos algo. Es un inversor. ¿Ok? Siempre, eso siempre se va a cumplir. La pregunta es, ¿qué hago con todo esto? ¿Verdad? Porque ustedes ahí, digamos que para ponerlo más bonito, más complicado, aquí les ponen un BJT. Cualquier cosa, este circuito no hace nada, ¿verdad? No vayan a buscar porque esto no hace nada.
Es un invento. Ok, un diodo aquí en paralelo con una bobina, no sé qué va a hacer. Bueno, pues ni siquiera está como diodo de rodamiento. Ok. Esto es un invento que yo me acabo de sacar. Ok, entonces digamos que les dicen, ¿cuánto ganará este circuito? Híjole. Y vamos a hacer el modelo de pequeña señal y, pero el modelo de pequeña señal de este, el modelo de pequeña señal de este, y la bobina es una reactancia. Ay, profe, no, me voy a... Muy fácil. Para eso está la regla empírica que vamos a probar. Manera rápida de encontrar la ganancia en un amplificador emisor común, fuente común, siempre. ¿Ok? Esta es una regla intuitiva que supone dos cosas, pero que normalmente se tienen que cumplir. Que VA tiende a infinito o que lambda es igual a 0. En pocas palabras, RO, por lo menos, es muy grande. Eso es en realidad lo único que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque yo sé que en realidad no existen circuitos con tensión, transistores con una tensión de Earle infinita o con una modulación de canal igual a 0. No existen. Pero en realidad todo esto se cumple si RO es grande, que es esta restricción que está acá. Esa restricción en realidad no es necesaria para el emisor común o el common source, pero la vamos a mantener. Y en realidad, si ustedes diseñan un circuito o si ustedes van a usar un transistor donde RO no es grande, de todos modos ese circuito no sirve para nada. Entonces esa restricción en realidad está supuesta, siempre va a estar. La restricción dice que la ganancia de mi amplificador emisor común o fuente común es igual a menos, y esta es la formulita que uno se aprende así de memoria, la resistencia que hay en el colector o el drain del transistor dividido entre la resistencia vista en el emisor o fuente total. O sea, las resistencias totales vistas en esos dos extremos. Esa es la regla. La resistencia en el colector es aquella que, o el drain es aquella que se ve, ¿ok?, hacia el colector del transistor, o mejor dicho, desde el colector hacia tierra, ¿verdad? ¿Ok? Y lo mismo pasa acá, ¿verdad? La resistencia que se ve hacia el emisor y hacia tierra. ¿Ok? Después vamos a hacer ejemplos, no se preocupen porque ahí van a ver que en realidad es mucho más fácil de lo que parece. Como hacia el colector, yo estoy suponiendo que el RO es muy grande, normalmente esta de acá yo la voy a despreciar y solo me voy a quedar viendo esta resistencia que está conectada en el colector, que en este caso es RC. ¿Okay? Entonces, si a ustedes les dan un circuito, un emisor común, y les preguntan cuánto es la ganancia de este circuito, ustedes no se acuerdan del modelo de pequeña señal, ustedes lo que tienen que recordar es, Chacón me dijo que la resistencia vista en el colector hacia tierra, que es RC, muy bien, entonces es RC. Aquí ponen el menos, ¿verdad? Menos RC, porque este menos estaba en la fórmula. Entre la resistencia total que hay vista hacia el emisor y desde el emisor. Bueno, pero desde el emisor a esta tierra, así que no veo nada. Así que solo estoy viendo la resistencia viendo hacia el emisor. ¿Cuánto vale la resistencia viendo hacia el emisor de un transistor cuando lambda es igual a 0, cuando VA tiende a infinito o cuando R es muy grande? ¿Cuánto vale esta resistencia aproximadamente hacia el emisor? Ya lo hicimos, ¿verdad? También se la tienen que recordar. 1 sobre GM, ¿verdad? La probamos. Es aproximadamente 1 sobre GM. ¿No es cierto? La probamos en la clase anterior. Entonces, la ganancia en este circuito va a ser igual a menos RC entre 1 sobre GM, que es igual a menos GM por RC, que es la que averiguamos utilizando el análisis de pequeña señal aquí. Y lo mismo es válido para el MOSFET. Esta diapositiva, anótenla por ahí, diapositiva 17, ténganla ahí a mano. Les va a ayudar rápidamente a hacer el análisis de los circuitos que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, volviendo al ejemplo raro que tenemos acá, ¿cuánto sería la ganancia ahí? La ganancia de este circuito sería menos Rx, que no sé cuánto será, esa resistencia que vemos para allá arriba. Perdone, pero yo no sé por qué me está saliendo la letra tan peor. Menos la resistencia que vemos para abajo. ¿Cuánto es la resistencia que vemos para abajo?
Bueno, esta es una fuente corriente, así que yo supongo que tiene una impedancia infinita, pero para allá estoy viendo RP de este transistor. Sería RP de este transistor más la resistencia viendo para allá. Sería 1 sobre GM del MOS. Esto sería RP, digamos este pongámosle Q2. Qué raro, porque no está saliendo tan mal la letra. Bueno, voy a tener el mouse que tengo algo descalibrado. RP2, 1 sobre GM. Y RX habría que calcular esto, ¿verdad? Que en realidad sería, se los puedo tirar así rápidamente, después lo vamos a practicar, no se preocupen, esto es un transistor conectado como digo, siempre tiene una impedancia igual a 1 sobre GM. Esa es una regla que yo espero que hayan visto el semestre anterior y si no se preocupen, vamos a dar un ejemplo. Okay. La resistencia característica de ese transistor es 1 sobre GM y esto es S por L, así que RX, yo sé que esto es igual a 1 sobre GM. Supongamos que esto es el transistor 3. Paralelo SL, que sería la impedancia de esta bobina, ¿verdad? Y así, ya, ahí sacaron la ganancia. Sin darle ya que no tocamos ni el modelo de pequeña señal. La tenemos. Esa ganancia es muy precisa, bastante precisa. Obviamente yo esto me lo saqué de la cabeza, ¿verdad? Este circuito no hace nada. Vamos a luego a ver circuitos de verdad, ¿ok? Donde vamos a encontrar esta ganancia rápidamente. La prueba, lo que me preocupa es que me está dibujando muy mal esto. Vamos a tratar de hacer la prueba a ver si me sale bien. Bien bonito. La prueba de esto está, si la quieren ver, en un libro que se llama CMOS Design, que está en la bibliografía, de hecho, de este curso, y que está en la portada de la portada de estas diapositivas, en la primera, es el Baker, ¿verdad? Esto está en la página 652. Ay, qué mal. Pero no se preocupen, la voy a dibujar acá. Porque yo no sé cómo me va a quedar de fea. Entonces vamos a hacer el modelo pequeña señal de mi circuito de nuevo. Vamos a suponerlo para un MOSFET. Lo vamos a probar para un MOSFET. Ok, vamos a tener que suponer que tenemos un transistor MOSFET conectado como fuente común. Ok. Tenemos VIN. Aquí está VOUT. Creo que lo que tengo que hacer es la letra un poco más grande, capaz, para que se vea mejor mis dibujos tan patéticos. No sé por qué me están saliendo tan mal. Ok. Ah, ya sé por qué es que estoy con el más inalámbrico. Con razón. Perdonen. Ya lo vamos a solucionar para que mi letra mejore un 10%. Perdón, okay, vamos a cambiar el mouse. Ya decía yo que algo había raro que me estaba saliendo tan horrible, mucho más horrible de lo normal la letra. Entonces vamos a cambiar el mouse. Así, ahora ya vamos a dibujar como un artista. Listo. Entonces, vamos a analizar este circuito. Vamos a hacer el modelo pequeña señal de este circuito. ¿Ok? Entonces, este circuito lo que tiene es más, no lo vamos a hacer con un MOSFET, porque ustedes con un MOSFET me van a decir, profe, usted está haciendo trampa porque se va a volar el RP. Siempre, vamos a hacerlo con un BJT. ¿Ok? Vamos a borrarlo todo mejor. Y ahora que ya puedo dibujar mejor. Listo. Vamos a hacerlo rápidamente. Ok, entonces vamos a tener un transistor BJT. Ok. La prueba que está en el Baker es hecha en un MOSFET, así que capaz que eso les ayude a complementar. Aquí tienen RC. Igual me está saliendo también la letra, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos RC. Y aquí tenemos VIN. Y aquí tenemos VA. Vamos a trasladar esto a modelo pequeña señal. Es para hacerle la prueba, ¿ok? Pero la prueba vista de cómo la conceptualiza esta aproximación. Ya.
Entonces, en pequeña señal, tenemos VIN, ponemos acá mi modelo de pequeña señal. Vamos a poner acá el emisor del transistor. Aquí tenemos VP. Esto es RP. Esta V parece una R, ¿verdad? Ok, VP, RP. Aquí tengo VIN. Tengo una fuente de corriente dependiente acá. A mí siempre me gusta dibujar las fuentes dependientes como rombitos, ¿verdad? Porque fue lo que aprendimos en C6 y CA, pero la sabe y no sé por qué las pone como circulitos, pero bueno. Ustedes escogen la que más les convenga. Esto vale GM 1VP. Y vean que tenemos RC conectada en el colector. Y está conectada a una tierra en CC. Entonces aquí tengo en CA, ¿verdad? Entonces aquí tengo RC y aquí tengo CA. Listo, este es el modelo pequeña señal y aquí tengo VA. Aquí dejé la tierra pegada arriba para simplemente que sea más claro, ¿verdad? El traslado de un lado al otro. ¿Cuánto vale la corriente ID? Si yo les pregunto cuánto vale ID en pequeña señal. ID es igual a... Y hago una LSK en este nodo, ¿a cuánto va a ser igual ID? ¿Por dónde puede venir ID? Bueno, ID nada más puede venir por aquí, ¿verdad? Por RC, primero. Ok, entonces yo sé que ID me está V-out generando... sobre RC, profe. ¿Perdón? Menos VOut sobre V-out. RC. Muy bien. Entonces, ID yo puedo decir que vale menos VOut. Muy bien, Yaron. Sobre RC. Excelente. ¿Y eso a qué va a ser igual? A esta fuente corriente que está acá, ¿verdad? AGM por VP, que es igual a GM por VIN. Por lo tanto, vean que al final terminamos con la misma prueba, ¿verdad? Medio trivial, pero si yo defino mi tensión de ganancia de tensión como VOut sobre VIN, está claro que VOut es igual a menos ID por RC, ¿verdad? Saco esta ecuación. Y VIN va a ser igual a ID sobre GM. O sea, hago esta otra relación, ¿verdad? Esto es igual a ID, para salir por el otro lado, ¿verdad? Se cancelan los IDs y por lo tanto la ganancia en este circuito es igual a la menos resistencia vista en el colector sobre la suma de las resistencias viendo hacia el emisor del transistor más las resistencias que hayan del emisor del transistor a tierra, que en este caso no hay ninguna. Por lo tanto, yo puedo decir que esta ganancia es igual a menos M por RC, que fue la misma que derivamos siguiendo el proceso tradicional. Entonces, como está comprobado el método, nos olvidamos de tanto dibujito de pequeña señal y nos aprendemos de memoria esta fórmula, que ni siquiera es numérica, es la menos resistencia en el colector drain entre la resistencia en el emisor source. Y acá yo tengo que corregir esto porque en realidad esto es desde. Me acabo de dar cuenta. Ya lo voy a corregir en la diapositiva de una vez para que quede eso claro. ¿Les quedó más o menos? ¿La ven? Bueno, ¿no? Sí, Entonces, bueno, en el dibujito de abajo, sí.
Sí, es que no lo veo aquí. Si hubiera una resistencia ahí en el emisor, entonces nada más se le suma Se le suma. ahí en la fracción que está uno entre GM más esa resistencia. Por ejemplo, les voy a decir, les voy a dar otro amplificador. ¿Ok? Lo vamos a solucionar sin hacer análisis de pequeña señal. De una vez, ya que Johan tiró esa pregunta. Yo les digo, les vamos a tirar este amplificador. Puedo voy a borrar esto para no estorbar. Es más, vamos a hacerlo en una nueva para que veamos lo que Johan me está preguntando. Este amplificador yo creo que no lo vieron el semestre anterior. ¿Okay? Pero es una variación del emisor común. De hecho, sí lo vimos porque lo usamos para polarizar, pero no lo analizamos en pequeña señal, en activos, ¿verdad? En este semestre lo vamos a analizar en pequeña señal. Tenemos este amplificador. ¿Ok? Aquí tengo V-in, aquí tengo V-out. Este amplificador, de hecho, recibe el nombre de amplificador con degeneración en el emisor, pero suponemos que nunca lo hemos visto, no lo conocemos. ¿Ok? Ustedes se les olvidó. Llegan a la entrevista, llega un mae, perdonen el pachuquismo, llega un ingeniero que se llama Chacón 2, que juega mucho, que sabe mucho de amplificadores, y les dice, vea, ¿cuánto gana ese amplificador? Así, dígamelo en 2 minutos, ¿cuánto gana ese amplificador? Y ustedes dicen, bueno, puedo suponer que VA tiende a infinito, ¿verdad? Puedo suponer esto. Y si el chaval les dice no, entonces dígale, usted no sabe nada de diseño analógico, porque solucionar ese amplificador con VA teniendo infinito es un tamaño problema. Cuando VA no es infinito, es tamaño problema. De hecho, en el Rasabi solo lo resuelven en el libro de posgrado, no lo resuelven en el libro de grado. ¿Ok? Pero suponiendo que el MAE, por lo menos es sincero y dice, sí, VA es infinito, tranquilidad, no vamos a suponer el RO. El RO es muy grande, supongo que el RO es muy grande. Ah, ok. Entonces, hey, Chacón 2, esto es muy fácil. Este amplificador gana menos RC. Les voy a tirar la respuesta. Y luego les digo por qué. Entre 1 sobre GM más RE. Y más les dice, pues, listo, muy bien, teja. ¿Por qué? Bueno, uno, que yo quiero que ustedes me vayan respondiendo. ¿Por qué este amplificador yo digo que es un emisor común a pesar de que tenga una resistencia en el emisor? Y aquí doy un punto extra, ahora sí voy a dar un punto. Tal vez porque todo está como conectado a tierra, al fin y al cabo, ¿no? No. Está bien por el intento, pero no. Yo les dije la pista hace un rato. ¿Cómo sé yo que un amplificador es emisor común? A ver quién se quiere ganar esos puntos. Yo necesito que ustedes esas cosillas las dominen. Vean que no es ecuaciones, es solo una cuestión de recordar. Sí, profe, sinceramente lo que yo medio tenía entendido es como que el emisor iba a tierra y por eso le llamaban común. Pero no es que antes todos esos emisores iban a tierra, pero no es y por eso se le llamaba emisor común. Pero esa no es la característica que hace que este amplificador en realidad sea un emisor común. Ok, en realidad lo que uno tiene que entender es que cuando a usted le dicen que un amplificador es emisor común, lo que usted tiene que entender es que la señal no pasa por el emisor. Es lo único. Si yo le digo que usted tiene un amplificador base común o fuente común, usted lo que entiende es que la señal no va por la fuente ni por la base. Es medio extraño, ¿verdad? Pero así es. Entonces, ¿Podría repetir lo último, profe? Disculpe. si yo a usted le digo que un amplificador es, le voy a tirar otro, colector común, lo que eso significa es que la señal que usted está amplificando no va por el colector. O sea, que todo está referenciado al colector, porque la verdad eso es lo que significa común, ¿no? Cuando uno habla de una tierra, habla de un nodo común. Entonces, si el colector es el nodo común, significa que por ahí no puede ir la señal. Y con eso ustedes identifican los 3 tipos de amplificador. Emisor común, la señal no puede ir por el emisor. Fuente común, bueno, digámoslo solo en BJT. Base común, la fuente no puede ir, la señal no sale por la base.
Colector común, la señal no pasa por el colector, no sale por el colector. Entonces, esto es un emisor común. ¿Por qué? Porque la señal entra por la base y sale por el colector. Estos dos parámetros de acá, de conexión, digamos, estos dos puntos de conexión son los que determinan. Fíjese que la señal no puede pasar por el emisor. O sea, es la configuración donde entramos por la base y salimos por el colector. Profe, disculpe, entonces para identificar algo, esa representación de arriba, la E, entonces era un ¿Cuál, perdón? colector común. ¿Cuál? Perdón, ya me perdí porque me El, moví mucho. perdón, profe. Creo que subí un poquito más. Era la de las primeras que enseñó. Ajá. La E, entonces sería un colector común. Ok, perfecto. Gracias. De hecho, vamos a ver que ese, de hecho, le dicen en realidad seguidor de emisor en el Rasabi, pero si ustedes van al Cedra Smith, otro libro, le llaman colector común. Muy bien, Jimmy, la agarró. Exacto. Y este de acá, vamos a ver. Cuando yo entro por el emisor y salgo por el colector, ¿cómo se llamará ese circuito? Base común. Muy bien, Johan. Vamos a darle un punto a Johan y otro a Jimmy porque también lo agarraron. Y bueno, y ahí también Aaron le doy un punto porque respondió otra pregunta hace un rato. Ok. Exacto, eso es lo único que ustedes tienen y eso es lo que se tienen que acordar. Listo. Entonces, este amplificador ahora sí, ¿qué tipo es? ¿Es emisor? Sería, profe, tengo una pregunta. ¿Seguiría siendo emisor común por lo que usted Exacto. nos acaba de Es decir? una variación del emisor común, Pero, pero tiene una leve diferencia, ¿verdad? Que parece una RE. ¿y qué pasa Quedaría si uno, una fracción de algún voltaje, ¿no? Ahí. Exacto. Vamos a ver que se va a alterar la ganancia, pero la regla dice que si el amplificador es del tipo emisor común o topología emisor común, o sea que por el emisor no va la señal, que a mí me interesa, significa que yo estoy entrando por la base y saliendo por el colector. Y la regla para encontrar la ganancia en un amplificador, la regla rápida, sin necesidad de hacer todo el análisis de pequeña señal, dice que esto es igual a la menos resistencia en el colector entre la resistencia en el emisor. La resistencia en el colector, ¿cuánto es? RC. profe, Exacto. pero qué pasa si uno agarra el out ahí, digamos, encimito de RE? ¿Ahí hay Ok. señal o no hay señal? O sea, yo pienso que habría menos, o no sé, es que no me queda claro eso del todo. Muy buena pregunta, Johan. ¿Cómo se llama ese amplificador, Jimmy? Colector común, profe. Es una variación del colector común, como seguidor de emisor. De hecho, en realidad, en este amplificador, esta RC es un desperdicio, así que normalmente no se pone. Pero sí, tiene razón, Johan, por ahí va una fracción de la señal, pero no es la que a mí me interesa sacar. ¿Entendés? O sea, Ah, lo que yo digo es la señal que yo quiero, la está señal bien, muchas íntegra. gracias. Ok, vamos a ver que esto, como dice Jimmy, lo vamos a conocer como seguidor de emisor o colector común, y ya yo les puedo decir cuál es la ganancia. La ganancia va a ser esto dividido entre 1 sobre Gm sobre esta resistencia. Pero la vamos a ver después, de la vamos a probar, ok, en un par de semanas, no menos, una semana y media. Ok, por ahora entonces nos quedamos bueno, yo espero que ni Ashley ni Oscar, ¿verdad? Se sientan ahí perdidos, ¿verdad? O sea, cualquier cosa ustedes pregunten también, ¿verdad? Ok. Estamos tratando de generalizar un poquito. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice, menos la ganancia para esta configuración, emisor común, que espero que estén entendiendo por qué estamos diciendo que es un emisor común, ¿verdad? Y recuerden, es entrar por la base y salir por el colector. Es emisor común, no queda otra. Es igual. Qué feo me quedó esto acá. Vamos a corregir esto un poco. V out sobre V in
y con eso paramos a un recrédito, menos la resistencia en el colector. Vean qué es la resistencia vista desde el colector, porque yo estoy suponiendo, ¿verdad? Estoy suponiendo que RO es muy grande, ¿verdad? Digamos que no es infinito, pero que es muy grande. Entre la resistencia vista hacia el emisor más resistencia vista desde el emisor. Entonces, ¿cuál es la resistencia vista hacia el emisor? La probamos la semana pasada, es aproximadamente 1 sobre Gm, ¿no es cierto? En esta configuración, cuando Vin está pegado a tierra, ¿verdad? Recuerden las reglas para calcular la impedancia, ¿verdad? La fuente de entrada se pone a tierra. Entonces, hacia allá, si RO es muy grande, esto es aproximadamente 1 sobre Gm. ¿Y cuánto es la resistencia vista hacia abajo? RE. Ahí tienes la ganancia de un amplificador emisor común degenerado. Vean que se guardó el nombre emisor común, ¿verdad? O le dicen, si no, amplificador con resistencia de generación en el emisor, pues es un nombre muy largo. ¿Ok? Tranquilidad, yo sé que ustedes esto es nuevo, ¿ok? Vamos poco a poco, pero ya con eso, yo creo que ya por lo menos tenemos una regla que nos va a ayudar a encontrar ganancias de manera mucho más rápida que hacer el análisis de pequeña señal. No porque no lo vayamos a hacer en algún caso, Razavi siempre hace el análisis de pequeña señal porque el libro es muy formal y el Cedra Smith también es súper formal, hace todos los análisis, pero en realidad no hace falta. O sea, nosotros podemos aplicar estas reglas para acelerar la comprensión y de todos modos, como les digo, a la hora de la verdad, cuando unos pasan los años, se le van a olvidar los modelos de pequeña señal, pero las reglas estas no se les van a olvidar. Por lo menos para las entrevistas son muy importantes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es parar por 10 minutos para definir los límites de lo que sucede en el emisor común, qué límites tenemos en la vida real. Vamos a hacer el análisis rapidito también de esos límites para el MOSFET, para el MOSFET. De hecho, esta regla se cumple para el MOSFET, ¿verdad? También, vean que aquí les pongo colector drain, emisor source, se cumplen para el MOS. Y cuando volvamos del recreo, entonces, vamos a ver las limitaciones que tenemos en la ganancia, producto del mismo circuito, y vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a hacer con mucha calma. ¿Okay? De hecho, ya yo subí la respuesta al TEC Digital del ejemplo. Lo vamos a hacer con mucha calma y lo vamos a resolver en el SPY. Esa es la idea de lo que queda del resto de la clase. Nos vemos en 10 minutos.
Listo, estamos de vuelta. Entonces, la idea es, vamos a ver ahora los límites de operación del transistor, recordando que en este curso queremos que el transistor siempre esté en la zona activa, ¿verdad? En el caso del BJT, y en la zona de saturación en el caso del MOSFET. Entonces, vamos a recordar esto también, lo vamos a repasar con el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque en realidad yo sé que, recuerden, ¿verdad? Que mi corriente de colector me produce una caída VRC, aquí en CC. Eso es inevitable. ¿Sí? Sí, esta es la corriente de colector del transistor. Y esta corriente de colector, sabemos, ¿verdad? Está definida, ¿verdad? IC por una fórmula que ya conocemos de gran señal, ¿verdad? Es el modelo de Eversmold simplificado, ¿verdad? Que sería IS por la exponencial, ¿verdad? De la tensión base emisor, ¿ok? Sobre la tensión térmica. Entonces, hay un problema ahí, ¿verdad? Porque yo sé que tarde o temprano, si esta corriente es muy grande, la caída en esta resistencia va a ser muy grande, este nodo empieza, ¿verdad?, a bajar, ¿ok? Debido precisamente a ese efecto del aumento de IC. Vean que IC es directamente proporcional a la tensión en este nodo, en la base. O sea, si la tensión en la base sube, si V base emisor sube, entonces la corriente colector sube y por lo tanto V out baja, que es la condición de inversión de la que hablamos de hacer, ¿verdad? En términos de pequeña señal, pero que también se aplica en gran señal. Entonces, ¿qué sucede? Que este V out tarde o temprano va a sacar este transistor, ¿verdad? De la zona activa, recordando, ¿verdad? La curva de un transistor de manera general, ¿verdad? Tiene esta forma, ¿verdad? El BJT. Esto sí sé, ¿verdad? Y acá tenemos la tensión colector emisor SAT. Que ustedes vieron el semestre anterior es aproximadamente 0.2, 0.3 voltios. Es igual a la tensión V colector emisor menos la tensión V base colector cuando los dos diodos, ¿verdad?, del transistor están conduciendo, ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen aquí un diodo y aquí tienen otro diodo. Y si ustedes se acuerdan del modelo de Eversmold, cuando los dos transistores, cuando los dos diodos están conduciendo, o sea, la tensión de la base es mayor que en el colector y en el emisor, el transistor entraba en el modo de saturación, ¿verdad? Entonces, recordando que yo puedo aproximar un diodo conduciendo por una fuente de voltaje, entonces lo que me quedaba aquí en realidad era el equivalente a dos fuentes de voltaje, ¿verdad? Una de 0.5 y una de 0.7. La diferencia tiene que ver con los dopados, simplemente, ¿verdad? Recordando que el emisor está más dopado que la base, que a su vez está más dopada que el colector, para que funcione el transistor. Y entonces eso hacía que me quedara aquí una cadencia de potencial, el equivalente a una fuente de más o menos 0.2 voltios, que es esta tensión de acá, ¿verdad? Aquí, por eso es que la curva del transistor, ¿verdad?, que parece una fuente corriente, ¡pah!, se cae, ¿verdad?, cuando cruza ese punto. Y nosotros, recuerden, en este curso queremos estar de este lado de la recta, ¿verdad?, para allá. ¿Okay? En esa zona queremos estar, no queremos estar del otro lado en este curso. Eso queda para compuertas digitales con transistores BJT. Entonces, ¿qué sucede? Que yo sé que tengo una definición de ganancia de pequeña señal, ¿no? Y de alguna manera yo no puedo evitar que exista relación entre ellos porque recuerden que los parámetros de pequeña señal los derivamos, hicimos el ejercicio, bueno, se hacen activos, se derivan a partir de los parámetros de gran señal, no hay escape. Okay, son simplificaciones, linealizaciones de los parámetros de gran señal. En este circuito yo sé que la ganancia, la magnitud de la ganancia es igual a la transconductancia del transistor por RC. Y aquí, si yo sustituyo la transconductancia, yo sé que es este término, perdón. Esto sería la transconductancia GM, ¿verdad? Recuerden, GM en el transistor BJT es igual a IC sobre la tensión térmica. Aquí me disculpo por el VT, tengo que cambiar estas diapositivas, ¿verdad? Siempre digo lo mismo todos los semestres, pero porque el Razavi usa VT para indicar la tensión térmica, pero a mí no me gusta usar VT porque se nos puede confundir con
tensión de umbral en el MOSFET, ¿verdad? Entonces, yo prefiero usar FITE, recordando que en realidad es un potencial interno, ¿verdad? En función de la temperatura, ¿verdad? KT sobre Q, ¿ok? La tensión térmica. Entonces, vean que IC por RC es igual a VRC, ¿no es cierto? ¿Verdad? Si yo defino VRC con esta polaridad, entonces IC por RC es igual a VRC. Y VRC, ¿verdad? Por ley de voltaje de Kirchhoff es igual a VCC menos V colector, ¿verdad? Yo puedo decir que VRC es igual a VCC menos V colector. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces esos VT son tensión térmica. Yo Sí, pensaba sí, que era disculpen tensión ahí, total. tengo que cambiar las formulitas para que no se enreden. Pónganle ahí FITE, ¿verdad? Yo voy a, pasa que tengo que escribir las ecuaciones, pasarlas de látex, pero tengo que hacer, es vagancia nada más, lo voy a hacer, yo lo prometo que lo voy a hacer. Ok, para que quede eso más bonito. Ahora, resulta que hay una regla, ¿verdad? Recuerden, para que este transistor esté en la zona activa, V colector tiene que estar encima de V base. O sea, el límite está en V base emisor igual a V colector emisor, ¿verdad? Este es el límite de saturación, ¿verdad? Entre saturación y la zona activa en el BJT, como ustedes vieron el semestre anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor de acá establece un máximo de ganancia. O sea, yo puedo sustituir esto por VCC menos V base emisor, y lo que esto me quiere decir es que la ganancia de mi circuito nunca va a ser mayor que esta expresión que tenemos acá. Nunca puede ser mayor que eso. Hay un límite energético, ¿verdad? Y un límite de punto de operación, no energético. Un límite de punto de operación del transistor, ¿verdad? Si yo trato de tener una mayor ganancia, es imposible porque no puedo cumplir con esta condición de acá, que es la condición que me asegura que el transistor esté en la zona activa. Ok, entonces eso me dice, o eso me da una manera rápida de encontrar la ganancia en un circuito, en cualquier transistor, ¿verdad? Ustedes saben que V base emisor típicamente es 0.7, 0.8. Saben que FITE es 26 milivoltios. O sea que la ganancia, ustedes rápidamente pueden hacer un calculillo numérico. Si ustedes le dicen, diseñame un amplificador que gane 20 con un VCC de 3 voltios. Entonces, ustedes quieren que gane 20. Ok, entonces, pero la ganancia, pero me dice que VCC me va a dar solo 3 voltios. Entonces, vamos a ver si esto gana. Entonces, 3 voltios menos 0.8, digamos, para suponer un transistor que esté bien, conociendo bien, entre 26 milivoltios. Esto da, me sacan la calculadora, que la tenía por aquí. Ahí que la hice. Bueno, ustedes lo pueden calcular ahí, pero ya perdí mi calculadora. Acá está. Esto da 3 menos 0.8 dividido entre 26 y conecta las... Dice 84. Sí, lo puedo hacer. Perfecto. Lo puedo lograr. No sé si lo voy a lograr, pero posible. Es posible, ¿verdad? Entonces sí puede ganar 20. Pero si les dicen, no, vamos, solo va a ser 1 voltio. No va a tener 3 voltios. Entonces dice, híjole, eso está raro, ¿verdad? 1 menos 0.8 entre 26 a la menos 3. 7, gana 8, no lo puedo lograr con 1 voltio. Hay una manera rápida, ¿verdad? De encontrar si el transistor, en principio, ¿verdad? En la configuración me puede dar la ganancia que yo espero. Desgraciadamente, a veces las cosas son un poquito más complicadas, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver este ejemplito 5.19 rápidamente. Esto está resuelto en el Wasabi. Nos dicen que tenemos este mismo circuito que acabamos de ver, ¿verdad? Un emisor común. Este lo vamos a resolver rápido porque en realidad es una solución numérica. No vamos a detener mucho, nada más como para ver cómo aplicamos las ecuaciones. Y luego vamos a pasar al ejemplito más avanzado. Vean este circuito, ¿verdad? Ojo que yo no estoy suponiendo cómo estoy polarizando el circuito, por eso es que no me gusta este ejemplo tanto. En el que viene vamos a meternos con todo. Entonces me preguntan cuánto vale
RC para la ganancia máxima. O sea, dimensione, aquí me faltó RC para la máxima ganancia en este circuito emisor común. ¿Ok? Me dicen que la potencia máxima que puedo gastar es 1 miliwatt, que ojo, para un transistor es un montón de potencia. Aquí en realidad Razavi está siendo súper generoso. Nos dan 1 miliwatt para gastar. Ok, voy a gastar ese miliwatt, lo voy a gastar todo. Voy a suponer que la red de polarización no consume nada, lo cual no es cierto, pero digamos que es una fracción nada más. De luego vamos a hacer un ejemplo más complicado. Entonces me preguntan, bueno, ¿cuánto vale RC? Bueno, primero saquemos la corriente colector. La potencia, vamos a suponer, es igual a USC por regla, por toda la corriente de colector. Vean que esto es una sobresimplificación, porque yo sé que en realidad lo más probable es que haya una red, ¿verdad? De polarización acá, ¿verdad? La estoy poniendo en puntitos para indicar que yo sé que está esa red, entonces yo sé que por aquí también va a venir una corriente para poder hacer el divisor de voltaje. Formalmente yo debería asignarle un porcentaje de la corriente total a eso. Normalmente uno le asigna un 5%, así regla de dedo, ¿verdad? Y entonces eso significa que por aquí solo puede pasar un 0.5% de esta corriente, o sea que aquí en realidad lo que vamos a tener es un poquito más de IC, ¿verdad? Pero vamos a quitar eso, vamos a simplificarlo y luego lo ajustamos. Recuerden, de todos modos, a la hora de diseñar uno siempre hace una primera iteración bien sencilla. Luego la complica, pero al principio hacemos el problema simplificado. Entonces de aquí yo puedo despejar, ¿verdad? IC es igual a la potencia sobre USC, que sería igual a 1 miliwatt sobre 1.8 voltios. Y esto da, voy a revisar porque a veces dudo las respuestas de Razavi, 0.556, 1.8 dividido 1 dividido 8, sí está bien. 0.556 miliamperios. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la condición de ganancia máxima dice, ¿verdad? Está dada por, digamos que esta sería la ganancia máxima, entonces pongamos el menor igual. USC menos V base emisor sobre phi-t. Pero en este caso, a mí me están definiendo la corriente colector que ya tengo. Entonces, yo puedo simplificar, ¿verdad? Esto, o sea, en realidad lo que yo necesito acá para que este circuito gane lo máximo es que la caída en RC sea máxima, ¿verdad? Entonces, yo voy a partir más bien de la siguiente malla. Voy a decir que IC, hagamos una malla para acá, menos V colector, por aquí abajo. La LVK va por todo lado, ¿no? Aquí por allá. Sería mi LVK. Por la red externa. Entonces, suponiendo estas polaridades, ¿verdad? En V colector emisor y en VRC, ¿verdad? Yo sé que menos V colector emisor menos VRC más VSC es igual a 0. Yo sé que la condición, ¿verdad? Es V base emisor igual a V colector, me va a dar el punto mínimo de V colector, o sea, el lugar mínimo donde yo puedo bajar V colector. Entonces yo lo que voy a decir es que IC por RC, o sea, voy a despejar VRC, es igual a VCC menos V base emisor. ¿Ok? Y RC, por lo tanto, va a ser igual a V máximo, bueno, sería mi RC máximo, va a ser igual a VCC menos V base emisor sobre IC. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos un problema que
tenemos en realidad que tendríamos que resolver numéricamente porque fíjese que IC y VBE están relacionadas por esta ecuación, ¿verdad? IC es igual a IS a la V base emisor, ¿verdad? La ecuación del diodo. Bueno, el transistor en este caso, sobre Φt. Entonces, en realidad, yo debería suponer un V base emisor para este IC, o despejarlo formalmente, o despejar V base emisor de esta expresión de acá. Entonces, yo voy a suponer así rápidamente, ¿verdad? En realidad debería haberlo hecho formalmente, que esto va a ser aproximadamente VSC menos 0.8 sobre IC. Y sustituyendo los valores que ya conocemos de VSC menos 0.8 menos IC, me dice que mi resistencia máxima va a ser 1.8 kiloohmios. ¿Por qué no lo hago más formal? Porque en realidad este ejemplito en realidad es demasiado sencillo y no es realista. Entonces no nos vamos a meter. Nada más como para que vean, no se conectan los números. Y luego, ¿verdad? Entonces, la ganancia máxima es igual, o la ganancia que yo obtuve con esta RC máxima es igual a menos, perdón, ahí no va el menos, que estoy diciendo valor absoluto, es igual a GM por RC igual a IC sobre Φt, que sería 0.556 miliamperios. Esto está resuelto en el Rasabi, ¿verdad? Así que ahí lo van a ver más bonito, no con mi letra, que ya no tengo la excusa del mouse inalámbrico. ¿Ok? Sobre Φt, que son 26 milivoltios, por 1.8K. Y esto dice que la ganancia es menos 38.5 la magnitud, ¿verdad? 38.5 voltios sobre voltio, ya que es una ganancia bastante grande. ¿Ok? Que está dentro del límite que habíamos supuesto acá, ¿verdad? Habíamos dicho que era 80 y pico, o sea que está bien. ¿Qué sucede? Que fíjense que yo estoy haciendo una trampa, yo estoy permitiendo que haya una caída máxima aquí en RC. Ese es mi truco para lograr la ganancia máxima. Eso tiene un problema. Por ejemplo, ¿cuánto sería VRC? Podemos calcularlo aquí numéricamente. VRC es igual a 0.56 miliamperios por 1.8 K igual 0.556 frente a la 3 por 1.8. Ok. Dice que ahí cae prácticamente 1 voltio. Ok. Sí, 1 voltio. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que V colector es, bueno, eso no lo hubiera hecho, ¿verdad? Es, ¿cuánto? 0.8. Medio tonto, ¿verdad? Lo que hice, ¿verdad? Porque es medio tonto. Porque yo partí de eso aquí, ¿verdad? Esta tensión V base emisor. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo a la salida este nodo, es en realidad una señal que está montada sobre un nivel de SC de 800 milivoltios, ¿verdad? ¿Ok? Suponiendo que aquí estoy teniendo por lo menos una tensión de 800 milivoltios, ¿verdad? Que sería esta que tengo acá a la izquierda. Opa. Bueno, ustedes me entienden. Aquí estoy tratando de hacer el eje, pero no me da la mano para hacerlo. Ahí está. Ok, esto sería V in y esto es V out. Entonces, ¿qué sucede? Que si este circuito, digamos, tuviera acá una entrada, digamos, en realidad aquí yo lo que tengo que pensar es que tengo una fuente, recuerden, de pequeña señal, más una fuente de CC. Y esta fuente CC tiene 0.8 voltios, porque son los que yo necesito para que este circuito, este transistor esté polarizado. Significa que
todo lo que yo sume acá va a venir montado sobre 800 milivoltios, que es lo que me presenta este gráfico. Entonces supongamos que el circuito tiene 2000 milivoltios pico pico a la entrada de señal de CC. Esta oscilación es la que está en esta fuentecita. Entonces, si ustedes multiplican 2 milivoltios por 38.5, significa que tienen 77 milivoltios pico a pico. ¿Cuánto vale esta tensión que está aquí en este punto? Sería 0.8 menos 0.77, ¿no es cierto? Esta tensión vale, aquí abajo, 723 milivoltios. ¿Está el transistor acá en la zona activa? Recuerden la regla. V, base, colector, tiene que ser menor que 0. O sea, V base menos V colector tiene que ser menor que 0. En este punto, ¿cuánto vale V base? Supongamos que estamos haciendo este punto crítico. ¿Cuánto creen ustedes que vale V base? Pico. Acá en este punto. ¿Cuánto vale? A ver quién se gana el punto. ¿Cuánto vale la tensión aquí en este punto? Acá, de la entrada del circuito, aquí en este lugar, donde tenemos 2000 milivoltios pico pico. ¿4 milivoltios? Pico, pico. 4 milivoltios, sí, no. Vea que estamos a la entrada, ¿verdad? Entonces, si estos son 2 milivoltios pico pico, significa que esto de acá vale Y uno. Ah, un milivoltio pico, un pico. milivoltio pico, ¿verdad? Entonces, la señal aquí vale, vean que esta mayúscula vale 801 milivoltios, ¿no es cierto? Esto sería VB. ¿Lo vieron todos? Sería los 800 del nivel de CC que hay aquí, más un milivoltio pico, ¿verdad? ¿Todo lo vieron? ¿Cuánto vale VC? Aquí. Vean que hay la inversión. Recuerden que la ganancia es negativa, entonces se me invirtió, ¿verdad? La señal me sale desfasada a 180 grados, ¿verdad? Por la ganancia negativa. ¿Cuánto tengo acá? 723 milivoltios, ya lo hicimos, ¿verdad? Fíjense que yo lo que hice para encontrar la tensión en este punto fue agarrar 800 milivoltios y le resté. Ah, no, eso está mal, ¿verdad? De hecho está mal. Perdonen. Sería la mitad de 77. La mitad de eso, ¿verdad? 38 más o menos, 800 menos 38. Bueno, 800 menos 0.077. 800 menos 77. Para hacerlo exacto, ¿verdad? Mejor. Serían 761, perdonen. Aquí yo tengo 761 milivoltios. Entonces esto de acá es, para hacerlo más exacto. ¿Es esto menor que 0? Esta resta. No, ¿verdad? No es menor que 0. ¿Verdad? Porque 800 milivoltios menos 761 me da 40 milivoltios. O sea que este diodo está empezando a conducir, ¿verdad? Estoy entrando a la zona de saturación. Aquí entonces, en realidad, si ustedes vieran este circuito y lo simularan, lo más probable es que el circuito lo que va a hacer es se les va a deformar aquí porque el circuito entró en la zona de saturación y luego va a amplificar en el otro extremo. Y aquí se les va a volver a deformar porque el circuito está entrando en la zona de saturación y luego va a amplificar. Bueno, hay una deformación porque el circuito está sacando el transistor de la zona del emisor común. Entonces, ustedes me dicen, Chaco, ahora sí, me la complico, es que esto es dificilísimo, este curso. No, bueno, yo les estoy llevando a los extremos, ¿verdad? La idea es evitar llegar a estas situaciones, tener una regla para que evitemos llegar ahí, ¿verdad? A esos puntos. En pocas palabras, apuntar a la ganancia máxima no es una buena regla, porque podemos empezar a tener estos problemas. Entonces, lo mejor
lo que vamos a, y lo vamos a hacer en el ejemplo, que yo creo que no nos va a dar chance de hacerlo hoy, pero no importa, lo hacemos la clase que viene para arrancar con más calma. Lo mejor es ser conservadores y buscar llevar este nodo para arriba un poco, o para abajo un poco. Mejor dicho, aquí lo tenemos que bajar más bien. O sea, tenemos que ver cómo lo bajamos de alguna manera, o, bueno, en realidad no, tenemos que subirlo. Tenemos que subirlo de esos 800 milivoltios. No podemos dejarlo en 800 milivoltios. Es muy riesgoso. Hay que subirlo un poco, qué sé yo, llevarlo a 1 voltio. ¿Ok? Una regla de oro que vamos a utilizar en este curso para que ustedes no sufran es, normalmente yo voy a buscar que en este nodo, que vamos a llamar el VSQ, vamos a ponerle VSQ, vamos a suponer que aproximadamente un valor seguro es VSC medios. ¿Ok? Más o menos funciona. Luego después uno lo puede ajustar un poquito, pero más o menos funciona. En el MOSFET funciona mucho mejor que en el BJT. En el MOSFET funciona mejor ese VSC medios. En BJT hay que subirlo un poquito más. O sea que a mí me conviene que en realidad esto sea 900 milivoltios más o menos. ¿Ok? Esa es una regla de dedo. ¿Ok? Pero fíjese que en realidad lo que yo estoy tratando es alejarme de este punto, ¿verdad? De los 800 milivoltios que tengo acá. Quiero alejarme un poco. ¿Ok? Si quisiera ser un poquito más exacto, en realidad lo mejor es hacer que ese punto sea VSC menos 0.8 entre 2, ¿ok? Más 0.8. Eso es todavía un poquito más preciso, pero vamos a quedarnos con, no vamos a ponernos con tanto detalle, digamos. Acá vamos a quitar esta fórmula porque eso es cuando uno se pone muy fino. Luego hay una advertencia que les voy a decir. Al Razavi le encanta jugar con lo que se llama saturación suave, que funciona, pero en este curso no vamos a usar eso porque eso más bien complica la vida y uno se confunde más y no estamos tratando de diseñar al extremo. Entonces, la segunda parte de este ejemplo, él aumenta la ganancia entrando en lo que se conoce como saturación suave, pero yo prefiero quedarme aquí en la seguridad de que V base y colector, de que V colector siempre tiene que ser mayor que V base. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí. Esta regla de acá, siempre. Bueno, lástima que sí, se me fue el tiempo, pero no me importa, yo lo que quiero. Vamos entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a explicar la saturación en el MOS y luego yo les voy a describir rápidamente el ejemplo que vamos a revisar la clase que viene. Lo vamos a volver a hacer la clase que viene y lo vamos a simular. ¿Ok? Entonces, en el MOSFET tenemos el mismo problema. En el MOSFET tenemos el problema también, ¿verdad? De que Vout, ¿ok? Siempre tiene que respetar lo que se conoce como la regla de saturación. V-gate drain tiene que ser menor o igual que V-Thevenin, V-threshold, perdón, que la tensión de umbral del transistor. O si ustedes lo quieren recordar a como lo vieron el semestre pasado, VDS tiene que ser mayor o igual que VGS. Menos VTH, que como vimos la semana pasada es exactamente lo mismo. Entonces, esta expresión se obtiene de acá. Entonces, yo tengo que respetar eso, ¿verdad? VDS, ¿a qué va a ser igual? ¿Verdad? Bueno, vean que VDS es igual a VDD menos ID por RD. Y eso tiene que ser mayor o igual que VGS menos VTH. Entonces, si yo paso esto, reacomodo esta expresión, lo que me queda es que ID por RD, voy a hacerlo correcto, de manera correcta, lo que me va a quedar aquí es que VDD menos VGS menos VTH, nos trajimos esto para la izquierda y mandamos ID por RD para allá, me queda esta expresión. Y vean que aquí nada más la reacomodé, ¿verdad? Con el signo ahora menor que. Esto me define la máxima caída y en realidad me define el máximo RD, ¿verdad? Yo puedo mandar a dividir entonces
Y lo que me queda es esto de acá. Que es exactamente la misma expresión que la anterior para el BJT, solo que aquí lo que me queda es lo que ya recuerden, estamos llamando V de SAT o la tensión de overdrive también. Entonces, ¿qué sucede? Vean que a diferencia del MOSFET, del BJT, donde esta resta normalmente son 800 milivoltios, anda por ahí entre 700 y 800 milivoltios, en el BJT este número es mucho más variable. Entonces es más difícil acomodarlo. ¿Ok? Tiene que ver con el tamaño también del transistor. Entonces, pero vean que en realidad esta regla y esta de acá son muy similares, ¿verdad? ¿Ok? Perdón, esta de acá no. Esta de acá. ¿Ok? Son muy similares, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la semana que viene un ejercicio donde vamos a diseñar primero un BJT. Vamos a tratar de hacerlo funcionar y luego vamos a hacer lo mismo con un MOSFET, pero lo vamos a polarizar con una fuente corriente, porque fíjense que el problema que tenemos acá en realidad es la caída acá. Si esta caída es muy grande, y es una función de la corriente de drain, fácilmente, ¿verdad? O sea, mejor dicho, difícilmente logro ajustar bien el amplificador. Vamos a ver que si yo cambio esto por una fuente de corriente, el análisis y la ganancia van a ser mayor. Y recuerden que en este curso lo que nos interesa es que la ganancia sea lo máximo posible, si no tenemos un circuito lineal. Entonces, este es el ejemplo que vamos a hacer. Si quieren lo van revisando, es el 534. Ya yo lo subí, la solución, ¿ok? Tal cual la vamos a ver. La clase que viene, la pueden ver ahí, sí, ¿verdad? Esta solución es la del Razavi, o sea, pueden estudiarla, está en la página, es el ejercicio 534. Pueden estudiarlo si quieren. Estamos un poquito adelante de lo que vamos a hacer. Entonces yo la simplifiqué y no puse lo de los capacitores. Entonces pueden estudiarla, ya yo la subí. Vean que no se cumple con una restricción que me ponen al inicio del problema y es que la impedancia de entrada de mi circuito tiene que ser igual a 2 kiloohmios. ¿Okay? Aquí tienen unos capacitores. No se preocupen por ahora por los valores de esos capacitores, yo se los doy. Luego vamos a ver cómo se calculan. Supongan que esos capacitores son infinitos. Revisen la solución, nada más para que se den una idea, tanto en el Razavi como aquí. Aquí lo fundamental es que no podemos cumplir con lo que se nos está pidiendo. Entonces eso es lo que vamos a arrancar la clase que viene. Vamos a resolver todo el problema de repaso. Entonces vamos a, de paso también vamos a repasar polarización, ¿ok? Que yo sé que hay algunos de ustedes que me estaban preguntando, profe, no me siento muy bien esto de polarización. Bueno, entonces de paso lo vamos a repasar, ¿ok? Y vamos a luego hacer una modificación del circuito. Lo vamos a modificar para que se cumpla lo que estamos haciendo, pero la modificación no va a seguir en la recomendación del Razavi. Nosotros vamos a hacer nuestra propia recomendación, que funciona bastante bien, y luego lo vamos a simular el circuito ya corregido. Así que bueno, ya no los quiero saturar más. Yo sé que hoy ha sido, bueno, como casi todos los cursos va a ser pesado. Revisen este problemita, revisen que ya yo subí el ejercicio resuelto al TEC Digital. Están los circuitos en el T-Spice. Recuerden entonces, de hoy en 8 trataremos de hacer la primera clase presencial. Yo prometo confirmarles a más tardar el viernes, ¿ok? Si va a ser posible o no, ¿ok? Y sin más, quedamos acá, muchachos y muchacha, Ashley. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, para terminar con estos ejemplos. Luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Buena, Gracias, profe, profe. pura vida. Hasta luego. Gracias, profe.